Una buena semana para todos ustedes ya lunes 15 de junio, cuando están regresando pues muchas preocupaciones en torno a los casos de COVID-19, en algunos casos la duda sobre un resurgimiento, otros casos una segunda ola, y lo que sucede en el tema de salud pues sí está afectando a los mercados, y lo sabe José Luis de Aro para arrancar la semana. ¿Cómo amaneciste? ¿Descansaste? Hemos descansado, Gaby, y de momento parece que la semana se va a demostrar intensa con muchas referencias, pero sobre todo, como indicabas, ese repunte en el caso de infecciones que estamos viendo en distintos estados del país y sobre todo, como nota anecdótica, aquí en Nueva York durante el fin de semana todo el mundo ha estado en la calle y de hecho el gobernador Cuomo ya ha advertido que si la gente no sigue ese protocolo de distanciamiento social, podríamos volver a ver cómo esas medidas de confinamiento vuelven a instaurarse en el estado de Nueva York. Y seguimos con, bueno, es una mezcla de noticias, porque tienes ahora este caso en Beijing, en el mayor mercado digamos, de alimentos de producto vivo, pues, y tienes ahora nuevamente estas medidas, el riesgo de que se apliquen las medidas que vimos en Wuhan. Entonces tienes eso. Luego tienes en Europa, pues, Francia y España hablando ya de reabrir e incluso de reconectar con otros territorios europeos, y tienes el tema de Estados Unidos. ¿Cuánto también influyen estos factores externos, sobre todo China, claro? Básicamente, Gaby, hasta ahora habíamos visto cómo China fue el país que comenzó como epicentro de esta pandemia. Ha sido el primero en básicamente tener control, y eso hemos ido viendo cómo los datos macroeconómicos procedentes del gigante asiático han sido relativamente mejores que los del resto del mundo, dado que esa recuperación comenzaba antes que en Europa y en Estados Unidos. Pero, sin embargo, el hecho de que estemos viendo segundos brotes, un brote que de momento está contenido en Pekín, pero que podría dar lugar a otro tipo, a un mayor número de infecciones, todo ello preocupa en el mercado, un mercado que sobre todo se ha mostrado en cierta forma demasiado optimista en lo que se refiere a la recuperación, no solo en China, Europa o Estados Unidos, sino en lo que se refiere con las mesas de inversión. Muchas de ellas siguen asumiendo a que podríamos ver una recuperación en forma de V, y eso ha hecho que la renta variable estadounidense se haya disparado hasta un 47% desde los mínimos del pasado 23 de marzo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a medida que estamos viendo cómo los distintos países comienzan a reabrir, es cierto que nos estamos dando cuenta que esas infecciones como tal no están completamente controladas, y la situación podría surgir con nuevas olas de infecciones a medida que volvemos a reabrir, y a medida que tampoco parece que los propios consumidores, los propios ciudadanos son conscientes de las medidas de distanciamiento social que hay que seguir precisamente para poner freno o para controlar esas infecciones. Hay que también incluir las declaraciones del doctor Fauci, este miembro de lo que es este grupo de trabajo especial, que dice, una cosa es hablar de otras restricciones, pero dice los estados deberían estar reconsiderando sus reaperturas y si es que estos casos aumentan. Entonces no es que regresemos necesariamente a todo este escenario de todos en casa, pero sí es que vamos a mantenernos más, y eso tiene implicaciones también. Oye, esta es una semana en la que el poder del consumidor también se va a describir en el dato de ventas al menudeo minoristas, por un lado, y hablemos de vacunas. AstraZeneca ha estado dando la nota el fin de semana. Así es, parece que AstraZeneca habría alcanzado varios acuerdos con distintos países europeos para distribuir una posible vacuna contra el COVID-19 una vez que ésta llegue a buen puerto y llegue al mercado. Es importante el ver cómo los distintos países están sobre todo intentando alcanzar acuerdos con las distintas farmacéuticas que en estos momentos están haciendo pruebas sobre esa vacuna
para garantizar que una vez que esta se llega a crear y sobre todo ya cuenta con el visto bueno de los distintos reguladores, todos sus ciudadanos van a tener acceso a ella. Especialmente aquí en Estados Unidos estamos viendo ahora mismo distintas pruebas clínicas. La más cercana es la de Moderna, que va a comenzar con esa próxima prueba clínica a comienzos de julio. Luego vemos otras farmacéuticas que también a mediados de julio van a continuar con esas pruebas en humanos, con lo cual aquí existe también una carrera por conseguir esa vacuna y una carrera que también se puede notar en ese enfrentamiento entre Estados Unidos y China, porque China también tiene sus propias vacunas experimentales en curso y la pregunta es quién realmente conseguirá el alcanzar primero esa vacuna, cuál efectiva va a ser en un momento en el que todavía seguimos determinando algunos de los detalles del virus y si este puede llegar a mutar o si esta vacuna va a conseguir que seamos inmunes para siempre o simplemente va a tener una inmunidad más limitada, con lo cual todo eso va a ser importante. Y en lo que se refiere al consumidor, Gaby, esas ventas minoristas que vamos a conocer el martes deberían experimentar un repunte con esa contracción de más de un 16% que veíamos en el mes de abril, sobre todo a medida que hemos ido viendo una reapertura de los distintos estados aquí en Estados Unidos, donde ya los 50 estados han abierto servicios no esenciales, pero ahora mismo no se trata solo de repuntar, sino de mantener ese crecimiento para intentar volver a alicatar esa recuperación económica y también ver el impacto que posibles segundos brotes o un aumento de las infecciones van a tener en la psique del consumidor. Temas de la semana en el radar también. Larry Kudlow en algunas entrevistas en medios, en televisión en particular, ayer decía esos $600 de lo que sería la ayuda adicional en lo que es el subsidio por desempleo, pues es un desincentivo al trabajo, entonces cualquier otra ayuda que se esté considerando, José Luis, entendemos que sería mucho menor, no sé cuánto la pueden articular, de cuánto dinero sería. Ese es uno de los temas de la semana. ¿Qué más tienes en tu radar? Básicamente tenemos que estar también atentos a esas comparecencias que va a realizar el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Capitolio. Lo veremos en el Comité Bancario del Senado, también en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y sobre todo al hilo de esa decisión de la semana pasada de la Reserva Federal, esas nuevas proyecciones económicas, Gaby, que dan una disparidad entre los distintos miembros que participan, 17 miembros de la FED que participan en la elaboración de estas proyecciones y que indican básicamente el amplio margen de posibilidades que puede experimentar la economía estadounidense. Recordemos que este año se espera una contracción de alrededor del 6,5%, el año que viene veríamos un repunte del 5%, pero la pregunta es cómo va a materializarse este escenario, si va a ser peor, igual o mejor de lo que esperan los funcionarios de la FED y sobre todo cuál va a ser las miras más a largo plazo. Con lo cual vamos a estar muy atentos a todo lo que diga Powell. No creo que vaya a cambiar demasiado su mensaje de lo que ya hemos escuchado, especialmente porque la semana pasada también teníamos rueda de prensa y mientras tanto esta semana sobre todo seguiremos, como indicabas, atentos al próximo plan de estímulo que se vaya a organizar especialmente entre los republicanos en el Senado y la Casa Blanca. Los demócratas ya pasaban ese proyecto de ley de más de $3 billones adicionales, incluían esa extensión de las ayudas por desempleo, esos $600. Parece que la Casa Blanca no apoyaría esta medida, sí que podría apoyar nuevos cheques directos a los consumidores, sobre todo esa rebaja en los ingresos de la nómina, pero todo esto todavía va a tardar un par de semanas en aclararse, dado que Mitch McConnell ya aseguraba que por lo menos hasta finales de julio no se llegaría a tener un plan sobre la mesa para poder votar en la Cámara Alta. Y bueno, y el debate también en términos de política y de campaña a la elección del presidente Trump, si cancela o no su viaje a Tulsa, Oklahoma, para este evento de rally de campaña, pues el sábado, en vista de que parece que están creciendo los casos, así que va a ser una semana importante también en esta otra materia. Oye, pues nada, feliz semana y estamos en comunicación conforme el mercado nos pida que tengamos que explicar más. Crucemos los dedos, Gaby, que no veamos caídas como la del pasado jueves. Pasa buena semana.